Bueno, acá un poco introductorio para que sepan de qué se trata. Eh, la intención de este curso y la forma que lo armamos es con un enfoque amplio y abarcativo y ahora les voy a contar un poquito el material de dónde sale, pero es la información que me hubiera gustado a mí tener cuando arranqué, salí del secundario de la Colimba en los 90. ¿Qué información me hubiera gustado tener para tomar las decisiones, mejores decisiones con respecto al campo? Y después, teniendo la parte científica y de mediciones y todo el conocimiento de distintos programas de extensión, llevarlo a una manera adaptado, lo adaptamos algunos son programas de extensión de otros países, de manera práctica y simple y que puedan aplicarse, es más, se están aplicando ya hace varios años en la zona y aplicable para cualquier producción. Es parte del curso, pero nosotros en general acá en Patagonia trabajamos con líneas maternas que producen su propia reposición, pero también trabajamos con cruzamientos terminales y tenemos esa experiencia y saber diferenciar ambos negocios, ¿no? Que son dos negocios distintos. Eh, un poco acá está resumido la cosecha de más de 30 años de experiencia propia y van a ver en todos los módulos están citadas las fuentes, sea del Juan Manuel, mía o de otras personas que nos han aportado conocimientos o que hemos conocido o que son los que desarrollaron programas de extensión. Siempre citamos la fuente y tratar de tener el conocimiento científico con aplicación práctica. A veces hay muy buen conocimiento científico y es inaplicable. Acá con aplicación práctica eh, y manteniéndonos al día con ganaderos, consultores e investigadores relevantes al ovino. Y está bastante concentrado, son 4 módulos. Ustedes ahora con el formato online lo pueden ir viendo están con grabaciones cortas, cómodas, pero dependiendo dónde ustedes quieren profundizar, van a ver que hay además material adicional de lectura, de estudio y de aplicación eh, que ustedes pueden profundizar donde más les interese. Y esto es de uno de los estudiantes que lo hizo en mayo del 2022. Esto es lo que nosotros esperamos de la gente que lo hace, ¿no? La mejor combinación del conocimiento científico, el corral y la aplicación práctica. Eso, si lo logramos transmitir eso, eso es lo que buscamos. Así que un pequeño resumen del recorrido. Yo cuando terminé el secundario pude sacar número bajo, hice pocos meses de la Colimba como voluntario y de ahí fui a estudiar a Australia. Era un curso de 3 años, dos de teoría y uno que hay que trabajar en predios. Fue interesante, visitábamos productores buenos, regulares, malos. Había oferta permanente de trabajo y pasantías, fines de semana, eh, ¿cómo se llama? Los feriados. Australia tiene feriados como nosotros, así que aproveché bastante. Tuve la oportunidad de sopetón, traductor del Congreso Mundial de Corriedel en el 90. Las traductoras que habían contratado sabían hablar castellano, pero no tenían el idioma técnico. Y bueno, estuve 2 años y 3 meses ahí.
de los cuales no mucho me sirvió para aplicar em, en terreno de eso, pero fue interesante. Lo que sí fue, hice en escuela de noche el clasificador profesional de lanas, que es 2 años en escuela de noche, o si uno lo hace full time son 6 meses. Eh, y ahí hice desde súper fina, estabulado en galpones, hasta lanas de alfombra, y requiere que hagas las prácticas en esquila, playa, mesa y prensa, y eso un clasificador acreditado te lo tiene que dar. Y vimos desde los procesadores, las salas de remate, todo lo que es eh, el formato de comercialización en Australia, y me tocó ver los dos lados del formato, ¿no? Cuando tenían el precio sostén, que había lana buena, regular y mala, pero todos más o menos cobraban 7 dólares australianos, y estuve cuando se derrumbó ese precio sostén y prácticamente no se vendió un kilo de lana porque tenían este stock enorme. En 1990, a mitad de ese año, es que se cae eso. Así que bueno, para lograr ahora cambiaron el nombre, es Masterclasser, tenés que hacer 300.000 kilos al año en 4 predios distintos, y eso tiene que estar revisado por AWEX y que no tenga observaciones. Volví ahí en el 92, no acá a Argentina, empecé a trabajar clasificando lana, etcétera, pero realmente lo que produjo un cambio enorme fue mi padre, que me pidió que vaya a hacer un curso de esquí la tijera, y me enganché en estos por un clasificador australiano que hablaba de este veterinario llamado Jim Watts y su método revolucionario sobre la producción de lana, mayormente aplicada al merino australiano, pero que se estaba aplicando sobre alpacas, angoras, y esto fue en Hamilton en 1996. Eran 2 días teóricos prácticos. Eh, Había un especialista, el doctor Tony Madley, que era especialista en procesamiento de fibra y había hecho pruebas con lanas SRS o Elite en ese momento, en Itochu, una procesadora de lana enorme en Japón. Y en esto teníamos productores de cruza, terminales, merino strong, medio, super fino. Y bueno, realmente fue tan impresionante que le pedí por favor, me anoté para volver a hacer los 2 días, así que hice 4 seguidos, porque además de sacudir algunas de las cosas que no me cerraban de haber ya estado trabajando 5 años clasificando lana, era revolucionario, era sacarle el que no podés ser productor de carne y productor de lana al mismo tiempo. Y algunas de las cosas que no cerraban con el merino australiano. Aunque la lana era espectacular, tenía otros problemas enormes. Así que este hombre, Jim Watts, ya fallecido, como dije, era un veterinario, fue un visionario en temas de bienestar animal. Su trabajo en CSI Road después lo echan porque era muy contrario a la Asociación de Merino Australiana y mucho de las cabañas. Eh, pero él trabaja como histólogo, y encuentra la relación entre la piel, el proceso biológico y cómo afecta esa la producción de lana. Así que realmente de la histología, llevarlo a un método que uno puede ver en la superficie del vellón, qué es lo que está pasando en la piel del ovino, eso fue revolucionario. Y bueno, hoy todavía logró la Orden de Australia, etcétera. Hoy sigue siendo muy controvertido,
pero lo que él dijo fines de los 80 y 90 es lo que estamos viendo que recién ahora ya está pasando en serio. Uno ve en las pistas de Jura y hasta en algunos de los predios más comerciales de merino australiano que ya se está buscando animales más lisos, sin arrugas, con mejores estructuras de vellón, etcétera. Así que la única diferencia, él lo hizo fines de los 80 y fue tan controvertido que hasta lo amenazaron a él y a su familia. En la parte de conformación, producción de carne, etcétera, en ese taller, yo después, es más, le compramos semen en su momento, estaba este hombre, Andrew Michael, un productor, fue fundador de los White Suffolks australianos, eh, y la parte de conformación, qué buscar en la producción de carne o de lana, o cómo debería ser el animal, es importantísima. Y además es fundador de Sheep Genetics, que es la base de datos de genética más importante del mundo, y él ha sido uno de los precursores de mantener eso. Así que uno de los grandes referentes en la base desde el 96, para nosotros cuando arrancamos en el 98, ha sido Andrew Michael y sigue siendo un referente. Así que mucho de sus enseñanzas están incluidas en este curso. Y ese mismo año, que esto fue la razón original para el viaje, puedo agregar que en ese momento no se podía traer genética de Sudáfrica, si no nos llegaban a nosotros los libros del Duni y el merino que se estaba produciendo en Sudáfrica. Hubiéramos ido a Sudáfrica y después a Nueva Zelanda, nos hubiéramos salteado a Australia, pero bueno, en ese momento no estaba. Pero fuimos a hacer este curso de esquí la tijera, que también eso me costó un montón aprender a esquilar a máquina, pero esto realmente fue un cambio y sigo siendo fanático. Logré pasar los tres niveles, y bueno, y trabajé varios años con una cuadrilla. Llegamos a esquilar más de 80.000 animales entre Santa Cruz y Chubut. Eh, y desde ese año, con ese curso, volví casi todos los años hasta el 2008 a seguir perfeccionándome en curso de clasificación de Hacienda, hice curso de lanas avanzadas, producción de carne ovina, grazing for profit, que fue en ese momento, no lo sabía, pero como un enlatado del manejo holístico que después permitió hacer algunas pequeñas pruebas y después largarnos a hacer el primer sitio de aprendizaje en manejo holístico en el 2008 en el predio familiar en Cabo Vírgenes. Vi cómo avanzaba el tema de Sheep Genetics, Lifetime Wool, que después derivó en el LTM, eh, y desarrollé una relación muy grande con este personaje a la derecha, Ben Daxon, que nos ha visitado varias veces. En ese momento clasificador profesional de Hacienda y mano derecha de Jim Watts, uno de los clasificadores que más trabajaba en Australia y algo en Nueva Zelanda, pero mayormente en Australia, pero estuvo en Sudáfrica, estuvo en Estados Unidos, así que con gran experiencia. Y un esquilador que justo se estaba retirando, Wally O'Connor, algunos de ustedes lo habrán visto, ahora casado con una uruguaya y productor en el norte de Uruguay, acá contra Corrientes y Brasil. Y bueno, nos asociamos con Pablo Borelli y Montedinero para fundar Ovis 21. Así que de nuevo, muchísimo conocimiento y experiencia tanto de él, de sus clientes, que visitamos muchas veces para ver cómo cambiar majadas de distintos orígenes y cómo realmente ser bueno, cuáles son los objetivos
para aumentar la rentabilidad en majadas ovinas vienen de él. Ganó el premio al productor del año en 2016. Esto fue muy bueno porque su premio tiene que ver con el 80% de las ovejas de su rebaño estaban el 10% superior en crecimiento, ojo de bife, grasa dorsal y longitud de fibra, y el 100% estaban encima de la media en peso vellón limpio. O sea, le dieron el premio porque el tipo tenía una majada mediblemente en el top de la producción australiana, aunque lleva la sigla MPM, es merino australiano, de pedigrí abierto como es en el resto del mundo, excepto acá en Argentina. Así que ¿cómo se llama? Tanto Ben Daxon como Glendemar, donde él ahora ya está retirado como clasificador de Hacienda hace algunos clientes, pero está mayormente trabajando en su predio propio, de él y de su familia. Su padre también es clasificador de Hacienda, mucha experiencia ganada con él. Nosotros armamos, junto con Ovis 21, haciendo el seguimiento de calidad de los errores que vimos en Australia, tratamos de armar algo mejor acá. Tenemos 23 cabañas, más de 200 productores, así que todo lo que venimos aprendiendo, seguimos aprendiéndolo con este grupo de productores, de cabañeros y de cabañas, y nos definimos como estudiantes permanentes. Uno cuando ya cree que lo sabe todo, o se está equivocando o dejó de aprender y eso no es bueno. Eh, en el 2008 se empieza a aplicar este Lifetime New Management, realmente recién agarra viaje 2012, lo vinimos siguiendo muchos de los cabañeros con los que como referentes que teníamos nosotros. Ben Daxon era uno, eh, eh, Mujipin, algunos que venían del SRS, fueron entrenadores o capacitadores del ETM. Así que esto lo vinimos trabajando y es sin lugar a duda el programa de extensión más exitoso de la historia ovina y especialmente de Australia, que le tiran mucha plata a la extensión y este es el único que anduvo bien. Y bueno, tienen los datos, más de 4.500 productores, aumentos de carga, aumentos de destete, reducción de mortandad, un programa muy, muy exitoso. Y que tiene dos variantes, el programa que es de 2 años, teórico-práctico, digamos, y los días, 2 días eh, que son esto bien bred well, fed well, es bien criados, bien comidos o bien seleccionados, bien comidos, hechos por Dr. Mark Ferguson y Jason Trump, también dos referentes muy importantes por sus trabajos científicos y como consultores en terreno. Ahora el doctor Mark Ferguson está basado en la isla sur, contratado por la Asociación de Vino de Nueva Zelanda por su trabajo exitoso en Australia y ahora como consultor internacional independiente tiene clientes Australia, Nueva Zelanda y en otros lugares del mundo. Y el doctor Jason Trump, que se ha enfocado, es consultor y clasificador de Hacienda, pero tiene este programa que es para asegurar la mayor señalada de destete y servicio de corderas posible en majadas de merino, lo que nosotros llamamos merino moderno, un merino más parecido al merino original español. También trabajamos con Textile Exchange, fuimos parte del desarrollo del RWS. Eso nos permitió entender requerimientos de bienestar animal, requerimientos de auditoría, cómo el LTM calzaba muy bien con estos requerimientos. Logramos que el estándar sea bastante aplicable en la práctica porque el primer borrador de 2014 era impracticable. Así que donamos mucho tiempo en esto
seguimos siendo parte de eso y bueno, fuimos el mejor piloto de todos los pilotos que se hicieron en el mundo, fue el que se hizo acá en Patagonia y formamos y manejamos dos grupos de RWS, más de 16 predios por varios años. Ahora está trasladado a uno de los técnicos que nosotros capacitamos. Así que acá un poquito terminando, tanto la red OBIS 21 seguimos aprendiendo y tenemos mucho de lo que vamos a decir es el conocer lo que se hizo afuera, ponerlo en práctica y aprender junto con los productores acá. Así que nosotros representamos un montón de productores que trabajan y trabajan muy, muy bien. Tenemos la suerte de que nos hablan la tranquera y nos permitan participar en sus en errores, aciertos, pero en general todos podemos demostrar que tienen alta rentabilidad. Bueno, la escuela de regeneración que nos permite forma más moderna. Antes teníamos que juntar a toda la gente por una semana y tener teóricos prácticos que era mucho más difícil. Ahora podemos dividir, por lo menos hacer la mayor parte de la teoría y aplicación práctica de la planificación de esta manera y después nos juntamos en la manga en una forma más específica. Y bueno, y el portal ovejero que dentro de Obis 21 es la forma que comunicamos con nuestros productores. Así que, medio resumido, pero eso es un poquito eh, eh, de qué trata. Hay una parte que da Juan Manuel, que no lo mencioné yo, que tiene que ver con producción lechera, tema de nutrición y pastoreo. Pero bueno, sobre la parte mía, si hay alguna duda o consulta, voy a repetir para que los que conocen de nombre o conocen a OBIS 21, solamente subrayar, no es un curso sobre MPM, es un curso sobre rentabilidad ovina. Vamos a hablar de distintas razas, vamos a hablar de facturación por oveja. En lo último que va a entrar es el tema de las razas y los biotipos. Vamos a hablar mucho del merino como la línea materna más relevante mundialmente por su producción de carne y su producción de lana, pero también vamos a hablar de selección en líneas terminales, cómo hacer un buen negocio de carne. Y Juan Manuel, que es el que sabe, yo no sé nada, como quesos de oveja, pero no, no sé cómo producirlo, así que él se dedica, puede dar una mano en eso. Y también para los que están en manejo regenerativo, el cómo calza lo que nosotros promovemos en este curso con hacer un manejo regenerativo, una planificación holística del pastoreo, etcétera. Así que habiendo dicho eso, quedo abierto a cualquier duda o consulta. Bárbaro. Perfecto. Bueno, esto quedó porque eh, Estos estaban somos nosotros. somos nosotros, claro. La idea es, la mayoría de las, no, todas las clases van a estar dadas por nosotros dos. La estructura del curso son 4 módulos principales, eh, troncales dentro del curso, y dentro de ellos, como los temas que Richard fue mencionando, tanto el tema de líneas maternas, líneas terminales, ver un poco de razas, lechería, facturación por oveja, mensajes clave, son todos submódulos dentro de la estructura principal de estos 4 grandes temas. Así que ustedes van a tener dentro de esto. Yo tengo más adelante. Pasame una más, Richard. Cómo queda la parte final donde nosotros veníamos hace un bastante tiempo abordando el tema de la nutrición. Cambiamos un poco el enfoque, ya que pusimos un poco el cómo hacerlo. Veníamos dando temas de nutrición importantes que tenían que ver con la parte teórica y los fundamentos, pero no estábamos abordando, y eso lo cambiamos hace muy poco, eh, cómo ejecutar las cosas que uno a veces tiene como conocimientos o que venimos aprendiendo y demás,
Así que cambiamos un poco el enfoque. Obviamente la estructura teórica está, pero va a estar muy abocada a cómo ejecutar todas esas cuestiones de nutrición estratégica, alineadas a un plan de pastoreo, y siempre tratando de seguir el modelo de planificación, ejecución, medición y replanificación, o sea, el manejo adaptativo lo vamos a no es algo que solo se aplica para el pastoreo, sino para tanto el manejo de las cosas que hacemos, o sea, manejo de hacienda y la parte nutricional. Vamos a tratar de unir todo esto, un plan con nuestra realidad y con los objetivos de condición corporal. Una más. Bueno, la parte de lechería ovina, vamos a estar metiéndonos. Hay algunas novedades que tienen que ver con todas las líneas sintéticas y cómo se viene desarrollando más afuera el tema, el tema de la lechería. Acá todavía estamos bastante unos pasos por detrás, pero bueno, hay un norte que se viene dando y bueno, vamos a tratar de verlo ahí en el módulo, submódulo de lechería. Esto nuevamente para los que tienen más extensivo puede Ujú. ser solamente de interés, pero bueno, para los que quieran meterse, la verdad que es muy interesante. Eh, Dentro o sea, dentro de las herramientas que le vamos a dar, esto no lo metemos dentro de la estructura de las clases grabadas, porque es una clase que lleva una explicación un poco más larga y tal vez algo tediosa, porque es puro número. Pero tenemos un módulo que se trata de la economía de la suplementación, es decir, nosotros tratamos de abordar la suplementación dentro de un plan y estratégicamente. Y vemos la suplementación como una gran herramienta para salvar el negocio, el año, frente a una inclemencia climática o con un objetivo muy específico, pero no lo vemos como, como una herramienta de uso continuo, ya que si uno tendría que sostener la empresa a base de una suplementación que tiene hoy en día un costo muy alto, bueno, nosotros vemos todas esas cosas que en este manejo adaptativo, si tenemos que depender de una suplementación para que el negocio funcione, hay algo que no estamos haciendo bien para que el pasto no esté llegando a cumplir con lo que necesitamos. Ese enfoque y ese análisis fuerte de una suplementación lo hacemos en una clase que la coordinamos después con ustedes. No es obligatoria, dejamos de hacerla obligatoria, sino es más a demanda de cada uno el sumarse a esta clase, pero siempre la ponemos porque no creemos importante. Esa clase de economía de suplementación, nosotros desarrollamos un Excel donde ustedes pueden analizar variables para tomar, digamos, la mejor decisión económica respecto a la suplementación con distintos alimentos, con distintos niveles de suplementación, con distintos cambios en la condición corporal. Esta es una de de las solapas del Excel, donde entra la información productiva y los efectos que nosotros vamos a tener. Está modelizada a un modelo muy patagónico, pero está tomada de la base de las curvas del LTM que, no, que se han comportado en Patagonia de la misma manera que los cantidad de análisis que se han hecho en el LTM, ¿no? En los productores australianos. Así que entrando en la estructura del curso, las clases son 100% online, ¿sí? Todo lo que es, como les mostré, los 4 módulos troncales, formativos, son asincrónicos, que decir que están grabados y ustedes los van a ir viendo al tiempo que ustedes puedan, quieran. Y hay 4 clases virtuales sincrónicas, quiere decir que nos vamos a encontrar en vivo por Zoom. ¿Por qué? Ahí vienen. El módulo 1 y 2 vamos a tener una clase por Zoom sincrónica con nosotros para revisar todos los puntos importantes del módulo 1 y del módulo 2 después de que los hayan visto, pero ya tiene una fecha, el 21 de octubre. Van a poder, nos vamos a encontrar ahí y van a poder sacarse sus dudas. Después de eso se abre el módulo 3 y así sucesivamente la otra semana el módulo 4 y nos vamos a encontrar el 4 de noviembre
para que tengan la clase de repaso y de revisión de los temas de esos dos módulos. Y siguiente a esto, van a tener también acá le pusimos clase integradora. El juntándolo todo, no le hemos podido poner un nombre más, eh, o otro nombre más claro, pero es un día donde nos encontramos a cerrar todo el curso. Lo vamos a coordinar el horario con ustedes para que esté la mayor cantidad de cursantes. Y el 31 de octubre, un trabajo práctico virtual, que está buenísimo y estaría buenísimo que todos estén. Eh, ¿Por qué? Porque es un momento en el cual dedicamos a tomar una majada de ejemplo. Discúlpenme, si se escucha mucho el perro, me avisan y lo reto. Eh, en este trabajo práctico vamos a hacer un plan de mejora de una majada, eh, todos juntos. Así que está bueno porque los planes de mejora son una de las herramientas más económicas, así como la evaluación de condición corporal, pero que es clave para discernir cuáles son los puntos más importantes o las acciones más importantes que nos van a llevar, de una situación actual a una situación de mejora o objetivo, pero tenemos que para eso conocer con un buen diagnóstico qué es lo que tenemos. Así que todo eso se ve en el plan de mejora y lo vemos juntos. Y nada gratis en la vida. Nosotros necesitamos que revisen y transiten este periodo en el curso revisando algunos temas y para nosotros quedarnos tranquilos de que por lo menos las bases fueron comprendidas. Hay evaluaciones en la plataforma. Todo esto estoy hablando de los videos, va a ser a través de una plataforma. Ahí te, Así que te- bueno, te- te sí, interrumpo un segundito ahí eh, para saber, en el módulo 2, en el módulo uno vamos a estar viendo el negocio vino y sentando algunas de las bases. Módulo 2 vemos la mejora de majada, cómo hacer que cambie una majada basado en los principios de la mejora genética formal o que se estudia. En el módulo 3 vamos a ver el uso de DEPS, tanto para líneas maternas como terminales. Así que prácticamente cada módulo sirve de base para seguir con el módulo siguiente. Así que la plataforma también lo va alargando en orden, pero para los que más o menos quieran hacer el seguimiento, el módulo 3 empieza con la parte de DEPS y su uso, después pasa por el LTM y ya empezamos a la parte práctica de manejo, terminando con el módulo 4 que es la parte de nutrición y pastoreo. Así que eso es un poquito el formato y armamos en general, los que se quieran sumar, un grupo de WhatsApp donde dudas y consultas se pueden ir haciendo durante el curso también. bien. Pasa a la siguiente, Richard. Juanma, ahí hay una, si quieren volver a la de atrás un segundito, que están consultando por si las fechas están cruzadas, porque el trabajo práctico tiene fecha de 31 del 10 y el de módulos 3 y 4 el 4 del 11, por si quieren explicar bien cómo es, qué viene primero y eso. El, o sea, después del módulo 1 y 2 viene el trabajo práctico del 31. Pero es para ver si me estaban prestando atención, por eso lo puse a lo último. Yo sé que la fecha que acá dice 4 de noviembre, acá dice 31 de octubre, pero bien porque me están escuchando. Es por eso nomás. Porque no pasé digamos, que hice trabajo práctico acá al medio. Pero bien, bien. Va todo en orden calendario. ¿Por qué? Y bueno, ya que ¿por qué es importante? ¿Por qué lo ponemos después del módulo 1 y 2 el TP? Porque van a tener la introducción y ya las primeras bases, tema de, como dijo Richard recién, o sea, mejora de majadas, la parte de progreso genético, van a entender un poquito cuál es el enfoque del negocio, a evaluar una majada con la variable facturación por oveja. eh, Todo eso lo vamos a volcar en el plan de mejora. Así que con esa base
vamos a trabajar. Obviamente uno cuando trabaja eso y después ve el módulo 3 y 4 dice, ah, pucha, podría haber ajustado esto y aquello, pero es la idea también trabajar de esa manera, ir reviendo lo que vamos viendo. Em, Dentro de los módulos, bueno, ahí están las fechas de inicio. El 6 del 10 se abriría en la plataforma digamos, el módulo 1, el 13 del 10 el módulo 2 y así sucesivamente. No se van a abrir el módulo 2 antes que el 1. La idea es que ustedes vayan avanzando bueno, le vayan dedicando. Todos estos son los submódulos o temas que van a ver en videos de no más de 30 minutos, 25, 15, no menos de 15 porque son temas que tienen bastante teoría, pero así quedaría dentro de esas 4 pilares fuertes del curso los submódulos, un poco para que vean los temas. La próxima, bueno, todo el equipo, los que van a ver, que se van a cansar de ver, Richard y yo. Pablo siempre nos está ayudando y coordinando y acompañando de atrás. Maca, Cande y Lau, que son las que no se ven nunca en el curso, pero están haciendo que todo esto funcione y que gracias a Dios están con nosotros y que hacen todo más llevadero. Son las que van a estar hablando con ustedes, solucionando problemas. Si se pierde una contraseña, si no ingresan por algo, si se olvidan cualquier cosa, ellas siempre tienen la información de todo. Así que este es el gran equipo que tenemos atrás. Y bueno, no tengo más creo que esa es la última. Bueno, muchísimas gracias a los que ya se están retirando y bueno, si hay alguna otra duda o consulta o si no, vamos a cosechar una fría mientras no haya esquilas, hay que aprovechar. Tal cual. Bueno, gente, muchas gracias por sumarse y acompañar. Para nosotros es muy importante. Creo que esto, de las cosas más valiosas que nosotros nos llevamos, siempre son los encuentros que hacemos, más allá de que uno viene en un curso a recibir información y todo, grandes conversaciones y cosas valiosas en los encuentros de intercambio en vivo con todos los alumnos. Así que estos momentos de encuentro son muy valorables y les queremos agradecer que se hayan sumado con nosotros. Que salgan todos bien y bueno, un saludo grande.